Por fin empezamos a tener más opciones de Gunstocks para Pico y para las recién llegadas PSVR 2. Así que hoy vamos a ver una cosa indispensable para los shooters de VR, y son los Gunstocks, pero no uno cualquiera, el Unistock MK1. Y es que hace un tiempo me fijé en este por sus peculiaridades de configuración, así que tengo que agradecer a UF Company por cederme una unidad para la review. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las principales ventajas y desventajas del Unistock MK1, que tiene copas disponibles para cualquier visor de Meta, Valve Index, Pico 4 y próximamente PSVR 2. Cabe decir que esta es la unidad básica, pero también está disponible una Pro con más accesorios. Y sí, quizá lo más notable es la posibilidad de usar la acción de bombeo cuando disparamos una escopeta. Y quizá penséis, si yo nunca uso una escopeta, y os digo, ¿y no será porque con el resto de Gunstocks es imposible o bastante inviable? Pues preparaos para descubrir esta posibilidad con el Unistock. Pero ojo, y no nos quedemos solo aquí, porque uno no vive de pegar escopetazos. ¿Qué pasa si queremos jugar y por lo que sea, en mitad de la partida nos toca cambiar de arma? Pues ahí amigos, aquí es donde se pone en juego las bondades de este Gunstock. Y es que reconfigurarlo es tremendamente fácil y tiene un montón de posibilidades. Así que ahora vamos a ver sus ventajas y desventajas en los distintos apartados. Lo primero, vamos a hablar de la calidad del Gunstock. Y es que si no estáis familiarizados con estos cacharros, la mayoría vienen impresos en 3D, o muchas de las piezas dependen de estas impresiones. El Unistock, pese también a estar impreso en 3D, desde el primer momento se nota que es robusto y que tiene aguante, por lo que podréis ser un poco vastos a la hora de usarlo. Eso sí, tampoco lo uséis como martillo, pero ya me entendéis. Las piezas que más sufrirán no vienen impresas, como podría ser el rail principal, que es una barra de aluminio, o el soporte de la culata, que es un tubo de PVC. En cuanto a la desventaja que podríamos encontrar en este apartado, es una minucia tan pequeña que no le daría importancia, pero yo lo digo porque lo sepáis todo. Es la pieza que hace de tope a la ruleta que sujeta la copa del mando al rail. Es muy fina y sensible, y se puede romper con facilidad, aunque el uso que tiene es para que no saquéis la tuerca del sitio, pero es muy difícil que hagáis esto, así que no es un problema al uso. En cuanto a la comodidad del Gunstock, aunque parezca aparatoso, apenas pesa y se maneja con soltura. Además, como veremos más adelante, permite un montón de opciones de personalización. Y algo que hace que este Gunstock sea muy cómodo es que apenas necesitas memoria muscular para encajar la copa de nuevo. La pieza, al ser tan grande y tener la forma como de cuña, es que incluso equivocándote a propósito, la mano acaba encajando en el sitio. Y esto es algo que se agradece un montón. Ahora bien, aunque en este aspecto es una pasada, sí que es cierto que tiene una desventaja que para los jugadores de realidad virtual que no jueguen exclusivamente a shooters es un problema. Y es que sacar el mando del acople se hace mediante un tornillo y quitarlo no es cosa ni de 1, ni de 2, ni siquiera de 5 segundos. La correa que trae por defecto es demasiado sencilla y aunque cumple su función quizás se quede un poco corta en cuanto a posibilidades. Ahora vamos a ver todos los ajustes que permite el Gunstock. Pero hay un detalle que no quiero pasar por alto, y es el ajuste, llamémoslo, modo escopeta. Tiene otra utilidad, y es que si en el juego cambiáis una AK-47 por una P90, la posición de las empuñaduras cambiará. Pues voilà, con un pequeño ajuste ya podéis usar el arma perfectamente sin tener que estar haciendo cosas raras. Otro ajuste muy curioso es la opción de bloquear o desbloquear las copas, y esto es una pasada, ya que por ejemplo usando la acción de bombeo de la escopeta, aunque el imán generalmente aguanta, si le dais a lo bruto podéis llegar a sacarlo, pero con el bloqueo se queda estático. Y es que, como podéis ver, es una pieza de aluminio que se encaja en el hueco de la copa y listo, bloqueado. Además, con un leve desplazamiento de la mano lo podréis cambiar en caliente. Y otra cosa es el ajuste de la culata, que es muy sencillo. Solo hay que mover una palanquita y ponerlo en la posición que más cómodo nos venga. Y podréis ajustar la culata incluso sin quitaros el visor. Además tiene dos piezas para poder también cambiar de manera rápida el largo de la culata en el momento. El ajuste del riel delantero también es completamente personalizable, dándonos hueco a tener un recorrido entre ambos mandos mucho más corto o largo dependiendo de en qué agujero coloquemos el tornillo. Por lo que si tenemos los brazos más largos podremos tener un poco más de rail para estar cómodos. Y como una de las desventajas en este apartado es que carece de ajuste de la inclinación, aunque en juegos como Contractors esto se puede corregir desde el propio juego. Eso sí, os puede afectar un poco dependiendo de cómo os coloquéis vosotros al apuntar. En mi caso no he tenido mayor inconveniente con esto. Y aunque solo se hace una vez, ajustar el ángulo de giro es un tostón, porque para poder mover la pieza hay que sacar el mando y una vez extraído desatornillar, volver a atornillar y volver a colocar el mando. Como conclusión,
Tengo que decir que al principio, cuando lo empecé a usar, no me acababa de hacer a él, pero básicamente porque usaba más el Maktube y ya sabéis lo que dicen, que los hábitos se hacen al monje, o el monje se iba a la montaña, o no sé qué, bueno, ya me entendéis. Pero he estado usándolo 3 semanas y una vez te haces a él, es una maravilla. Quitando los defectos que comentábamos antes, sin los cuales sería el mejor de todos, sigue siendo una buenísima opción. El precio son 79 € la versión básica, el cual está ajustado a las características que ofrece. Eso sí, unos consejillos que podéis tener en cuenta. Si no queréis estar bloqueando y desbloqueando todo el rato la copa delantera jugando con rifles, poned el peso sobre la mano que empuña el arma, y así dejad siempre libre el controlador delantero. Por mis malas inercias tenía tendencia a poner toda la fuerza en la mano delantera y que sacaba el imán cada 2×3, pero corrigiendo esto no lo he sacado ni una sola vez. Y si aún estáis buscando más opciones de Gunstocks, no os perdáis este vídeo para poder comparar y así acertar en vuestra elección. Con todo esto contado, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo, virtuosos.